¿Alguna vez has sentido que estás leyendo la Biblia, pero te estás perdiendo algo grande? La Escritura nos recuerda que Dios habla en capas, y Juan 5:39 dice que las Escrituras testifican de Cristo. La mayoría de las personas asumen que el Antiguo Testamento es solo historia antigua, separada del Nuevo Testamento. Pero la evidencia muestra algo completamente diferente. En esta historia, vamos a movernos en 3 pasos. Primero, vamos a descubrir cómo historias separadas por siglos están conectadas por un hilo invisible. Luego, vamos a entender por qué estos patrones no pueden ser coincidencia. Y finalmente, vamos a ver cómo todo apunta hacia una sola persona. Y una vez que entendemos esta primera capa, la historia real comienza. La Biblia fue escrita durante más de 1500 años. 40 autores diferentes pusieron sus palabras en pergamino. Estos hombres vivieron en diferentes países, hablaron diferentes idiomas, nunca se conocieron entre sí. Algunos fueron reyes, otros fueron pescadores, hubo profetas y médicos. Hubo poetas y recaudadores de impuestos. La lógica dice que sus escritos deberían ser un desastre confuso. Pero cuando lees las Escrituras con ojos abiertos, ves algo imposible. Ves un patrón perfecto. Ves una historia tejida a través del tiempo. Ves conexiones que ningún ser humano pudo haber planeado. Piensa en esto por un momento. Moisés escribió sobre una escalera en el desierto. No sabía que siglos después, un profeta llamado Juan escribiría sobre Jesús siendo levantado exactamente de la misma manera. David escribió salmos sobre huesos que no serían rotos. No tenía idea de que los soldados romanos no romperían las piernas de Jesús en la cruz. Isaías describió un siervo sufriente que llevaría nuestros pecados. Escribió 700 años antes de que Jesús naciera. Estos hombres no conspiraron juntos, no compartieron notas, no tuvieron reuniones de planificación. Sin embargo, sus palabras encajan como piezas de un rompecabezas diseñado por una mente maestra. Los escépticos han intentado explicar esto durante siglos. Dicen que es coincidencia. Dicen que los escritores posteriores simplemente copiaron a los anteriores. Dicen que los cristianos están leyendo cosas en el texto que no están realmente allí. Pero las matemáticas no mienten. Las probabilidades de que tantas profecías específicas se cumplan en una persona son astronómicas. Un matemático calculó que solo 8 profecías cumpliéndose en un hombre tienen probabilidades de 1 en 100.000 billones, y Jesús cumplió más de 300. Pero esto va más profundo que las profecías. Estamos hablando de algo más sutil. Estamos hablando de tipos y sombras. La Escritura revela que Dios escondió imágenes de Jesús en toda la historia del Antiguo Testamento. Estas imágenes se llaman tipos. Un tipo es una persona, evento u objeto que prefigura algo que vendrá después. El antitipo es el cumplimiento. Es como ver tu sombra antes de verte a ti. La sombra no es tú, pero definitivamente apunta a tu presencia. Génesis está lleno de estas sombras. La Escritura nos muestra a Adán como un tipo de Cristo. Pablo lo llama el primer Adán, haciendo a Jesús el último Adán. José fue traicionado por sus hermanos, pero salvó a su familia del hambre. Jesús fue traicionado por su propio pueblo, pero salvó a la humanidad de la muerte espiritual. Moisés guió a Israel fuera de la esclavitud en Egipto. Jesús nos guía fuera de la esclavitud del pecado. Estos patrones no son accidentes, son firmas divinas dejadas a través del tiempo. Ahora, aquí está lo que la mayoría de la gente se pierde. Estos tipos no son solo paralelismos lindos que notamos después del hecho. Son pistas intencionales plantadas por Dios.
Son como migajas de pan dejadas a través del bosque de la historia. Cada una te lleva más cerca de la verdad central. Cada una prepara a la humanidad para reconocer al Mesías cuando llegue. Los judíos antiguos estudiaron estas escrituras durante generaciones. Estaban buscando patrones. Estaban esperando señales. Cuando Jesús apareció, algunos reconocieron las conexiones inmediatamente. Piensa en Felipe en el Evangelio de Juan. Cuando encuentra a Natanael, dice algo asombroso. Dice: hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas. Felipe vio las conexiones. Vio que Jesús era el cumplimiento de todo lo que había venido antes. No estaba inventando cosas. Estaba leyendo correctamente la historia que Dios había estado contando todo el tiempo. La pregunta es: ¿podemos nosotros verlo también? Suscríbete ahora si quieres descubrir más verdades ocultas en las Escrituras que la mayoría de los creyentes nunca notan. Vamos a viajar a través de 11 conexiones asombrosas. Cada una revelará algo sorprendente sobre cómo Dios escribió su historia. Cada una te hará ver la Biblia con ojos completamente nuevos. Algunos de estos patrones te van a sorprender. Algunos van a desafiar lo que siempre has creído, pero todos van a apuntarte hacia la verdad más importante que jamás descubrirás. Lo que viene después cambiará para siempre la forma en que lees el Antiguo Testamento. Nunca volverás a ver estas historias como cuentos antiguos aleatorios. Verás el diseño, verás la intención, verás la mente de Dios trabajando a través de los siglos para revelar a su Hijo. Y todo comienza con un sueño en el desierto. Un hombre durmiendo en una roca, una escalera que conecta el cielo y la tierra, y una promesa que cambiaría el destino de la humanidad. ¿Listo para ver lo que has estado perdiendo? Chapter 2. La escalera que toca el cielo. Jacob estaba huyendo por su vida. Había engañado a su padre. Había robado la bendición de su hermano. Ahora Esaú quería matarlo. Entonces Jacob corrió hacia el desierto, corrió hacia territorio desconocido. La Escritura nos dice que el sol se puso mientras viajaba. Jacob encontró un lugar para pasar la noche. No había hotel, no había tienda, solo había roca dura y cielo oscuro. Tomó una piedra como almohada y se durmió bajo las estrellas. Génesis 28:12 nos dice lo que sucedió después. Jacob tuvo un sueño. Vio una escalera. Esta escalera estaba puesta sobre la tierra. La parte superior tocaba el cielo. Los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Entonces Jacob escuchó una voz. Dios le habló directamente. Dios le prometió la tierra. Prometió que sus descendientes serían como el polvo de la tierra. Prometió que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. Cuando Jacob despertó, estaba aterrorizado. Dijo: cuán asombroso es este lugar. Este es nada menos que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Jacob tomó su almohada de piedra y la levantó como un pilar. Derramó aceite sobre ella. Llamó al lugar Betel, que significa casa de Dios. Hizo un voto. Dijo: si Dios está conmigo y me cuida, entonces el Señor será mi Dios. Esta historia es famosa. Los niños la aprenden en la escuela dominical. Pero la mayoría de la gente se pierde el punto completo. No ven la conexión que Jesús mismo reveló siglos después. Esta escalera no era solo un sueño lindo. Era una profecía. Era una imagen del Mesías que vendría. Avanzamos rápido a Juan capítulo 1. Jesús acaba de comenzar su ministerio. Está reuniendo discípulos. Felipe encuentra a Natanael y le dice que han encontrado al Mesías. Natanael es escéptico. Pregunta si algo bueno puede salir de Nazaret, pero decide darle una oportunidad a Jesús.
Cuando Jesús ve a Natanael acercándose, dice algo extraño. Dice: aquí hay un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael está sorprendido. Pregunta cómo Jesús lo conoce. Jesús responde que lo vio bajo la higuera antes de que Felipe lo llamara. Ahora Natanael está realmente impresionado. Declara que Jesús es el Hijo de Dios. Declara que Jesús es el Rey de Israel. Pero Jesús no ha terminado. Jesús dice algo que conecta directamente con la escalera de Jacob. Dice: en verdad te digo, verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Detente ahí. Piensa en lo que Jesús acaba de decir. Está citando directamente el sueño de Jacob. Está diciendo que Él es la escalera. Él es la conexión entre el cielo y la tierra. Él es el medio por el cual los ángeles de Dios se mueven entre el reino divino y el reino humano. La escalera de Jacob representaba acceso, representaba comunicación, representaba una forma para que Dios y la humanidad se conectaran. Durante miles de años, ese acceso había sido bloqueado. El pecado había creado una brecha. La humanidad estaba separada de Dios. No podíamos alcanzar el cielo por nuestra cuenta. No importaba cuán alto intentáramos escalar. No importaba cuántas buenas obras apiláramos. El abismo era demasiado ancho. Pero Dios prometió un camino, prometió un puente, y esa promesa se cumplió en Jesús. Jesús se llama a sí mismo el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. Dice que nadie viene al Padre excepto a través de Él. No está siendo arrogante, está declarando un hecho. Él es la escalera, Él es la conexión. Su encarnación puso un pie en el cielo y un pie en la tierra. Su humanidad nos tocó. Su divinidad tocó a Dios. Él cerró la brecha que el pecado había creado. Los ángeles subiendo y bajando sobre Él representan el cielo y la tierra volviendo a conectarse. Representan restauración. Representan acceso renovado al trono de Dios. Piensa en lo que esto significa prácticamente. Antes de Jesús, la gente necesitaba sacerdotes para acercarse a Dios. Necesitaban sacrificios, necesitaban rituales, necesitaban seguir leyes complicadas perfectamente. Y aún así, el acceso era limitado. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo podía hacerlo una vez al año. Había una cortina gruesa separando a Dios de la gente. Esa cortina representaba la separación causada por el pecado. Representaba la barrera que la humanidad no podía cruzar. Pero cuando Jesús murió en la cruz, esa cortina se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27:51 registra que la cortina del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El hecho de que se rasgó de arriba a abajo es importante. Significa que Dios lo rasgó. Dios abrió el acceso. Dios hizo posible que cualquiera se acercara. Ya no necesitas un sacerdote humano. Ya no necesitas sacrificar animales. Ya no necesitas seguir rituales complicados. Solo necesitas la escalera. Solo necesitas a Jesús. Él es tu acceso directo al Padre. Él es el puente sobre el abismo que el pecado creó. Ahora bien, aquí está la parte controversial. Algunas personas no quieren escuchar que solo hay un camino hacia Dios. Argumentan que debería haber múltiples caminos. Dicen que parece estrecho e intolerante. Pero piénsalo lógicamente. Si hay un abismo entre dos acantilados, ¿cuántos puentes necesitas? Solo necesitas uno, pero debe ser sólido. Debe llegar todo el camino. Los puentes a medio construir no sirven de nada. Las escaleras que no llegan al cielo son inútiles. Jesús es el único puente que llega todo el camino. Él es el único que conecta completamente el cielo y la tierra. Comenta abajo si este entendimiento de la escalera de Jacob te sorprendió.
¿Alguna vez habías visto esta conexión antes? ¿Alguna vez te habías dado cuenta de que Jesús se estaba identificando como el cumplimiento del sueño de Jacob? La mayoría de los cristianos se pierden esto completamente. Leen sobre la escalera de Jacob como una historia del Antiguo Testamento interesante. Luego, leen sobre Jesús hablando con Natanael como un evento separado del Nuevo Testamento. Nunca conectan los puntos. Nunca ven que Jesús estaba declarando su identidad como el mediador entre Dios y la humanidad. Pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Cambia todo. Entonces, ¿qué pasa con los ángeles subiendo y bajando? ¿Qué representa eso? Representa ministerio, representa servicio, representa los caminos de Dios moviéndose entre el cielo y la tierra a través de Jesús. Los ángeles son mensajeros, son sirvientes, hacen la voluntad de Dios. En el sueño de Jacob, se mueven libremente entre los reinos porque la escalera proporciona acceso. En la declaración de Jesús, se mueven libremente porque Él proporciona acceso. Él ha reabierto las líneas de comunicación que el pecado había cortado. Él ha restaurado la relación que la rebelión había roto. Esto también explica por qué Jesús llamó a Natanael un verdadero israelita sin engaño. Jacob significa engañador. Jacob engañó a su padre y hermano, pero Dios lo transformó. Dios lo cambió. Dios finalmente le cambió el nombre a Israel después de luchar con él. Natanael representa lo que Jacob se convirtió después de que Dios obró en su vida. Representa a Israel redimido. Representa a alguien que reconoce al Mesías cuando aparece. Jesús lo honra llamándolo sin engaño. Luego le muestra que Él, Jesús, es la escalera que Jacob vio. Es el cumplimiento del sueño. Es la respuesta a siglos de espera. Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene después es aún más sorprendente. Chapter 3. El arca viviente. El arca del pacto era el objeto más sagrado en Israel. Dios dio instrucciones específicas para su construcción en Éxodo 25. Debía estar hecha de madera de acacia. Debía estar cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Debía tener una tapa especial llamada el propiciatorio. 2 querubines de oro se inclinaban sobre ella con sus alas extendidas. Dentro del arca, Israel guardaba las tablas de piedra con los 10 mandamientos. También contenía una jarra de maná y la vara de Aarón que había brotado. El arca representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Donde estaba el arca, estaba Dios. La Escritura revela que el arca tenía poder tremendo. Cuando Israel cruzó el río Jordán hacia la tierra prometida, los sacerdotes llevaron el arca al agua. El río dejó de fluir. El agua se acumuló río arriba. El pueblo cruzó en tierra seca. Cuando Israel marchó alrededor de Jericó, el arca iba con ellos. Las murallas cayeron después de que el arca completara su 7ª vuelta alrededor de la ciudad. Pero el arca también era peligrosa. Cuando un hombre llamado Usa extendió su mano para estabilizar el arca en 2 Samuel 6, murió instantáneamente. Dios había advertido que nadie debía tocar el arca, excepto los sacerdotes levitas designados. La santidad de Dios no tolera el pecado casual. Ahora avanza rápido al Evangelio de Lucas. El ángel Gabriel aparece a una joven virgen llamada María. Le dice que concebirá y dará a luz un hijo. Este hijo será llamado el Hijo del Altísimo. Reinará sobre el trono de David para siempre. María pregunta, ¿cómo es posible esto, ya que es virgen? Gabriel explica que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. El poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el niño que nacerá será llamado el Hijo de Dios. María acepta. Dice que es la sierva del Señor, que se haga según tu palabra. Poco después, María viaja para visitar a su prima Isabel.
Isabel está embarazada de Juan el Bautista. Lucas 1:39 hubiera sido perfecto. No habría habido necesidad de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero David profetizó que vendría otro sacerdote. Ese sacerdote es Jesús. Jesús se ha convertido en sacerdote no sobre la base de un requisito legal relacionado con la ascendencia, sino sobre la base del poder de una vida indestructible. El sacerdocio levítico era temporal. Los sacerdotes morían y eran reemplazados, pero Jesús vive para siempre. Por lo tanto, tiene un sacerdocio permanente. Puede salvar completamente a los que se acercan a Dios a través de Él, porque siempre vive para interceder por ellos. Esto es profundo. Significa que no necesitas un sacerdote humano que intervenga entre tú y Dios. Jesús es tu sacerdote. Está vivo ahora mismo. Está intercediendo por ti en este momento. Está presentando tu caso ante el Padre. Aquí está la parte controversial. Algunos sistemas religiosos todavía insisten en sacerdotes humanos. Dicen que necesitas que alguien oiga tu confesión. Dicen que necesitas que alguien realice rituales en tu nombre. Pero Hebreos argumenta que esto niega la suficiencia de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Si Jesús es nuestro sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, entonces su sacerdocio es suficiente. No necesitas añadir sacerdotes humanos adicionales. Puedes acercarte al trono de la gracia con confianza a través de Jesús. Puedes confesar tus pecados directamente a Dios. Puedes recibir perdón directamente del Padre a través de Jesús. Suscríbete si quieres seguir descubriendo estas verdades que la religión a menudo oscurece. El sacerdocio de Melquisedec es uno de los conceptos más profundos en las Escrituras. Muestra que Dios estaba planeando un sacerdocio diferente desde el principio. El sistema levítico era temporal, era una sombra, señalaba adelante hacia algo mejor. Ese algo mejor es Jesús. Él es el sacerdote para siempre. Él es el que no muere y debe ser reemplazado. Él es el que vive para interceder. Él es el Rey de justicia y el Rey de paz. Él es el cumplimiento de todo lo que Melquisedec prefiguraba, y su sacerdocio hace posible que te acerques a Dios sin importar tu genealogía, sin importar tu tribu, sin importar tu pasado. Todo lo que necesitas es fe en Él. Pero el sacerdocio no es el único papel que Jesús cumple. También es algo más, algo ilustrado bellamente en una historia del Antiguo Testamento que la mayoría de las personas malinterpretan completamente. Chapter 7. El Redentor, que pagó el precio. El libro de Ruth cuenta una historia hermosa de redención. Ruth era una mujer moabita. Los moabitas eran enemigos de Israel. Descendían de la relación incestuosa entre Lot y su hija. Eran adoradores de ídolos. No eran parte del pueblo del pacto. Pero Ruth se casó con un israelita. Su esposo, su suegro y su cuñado murieron. Ruth quedó viuda sin hijos. Su suegra Noemí decidió regresar a Israel. Instó a Ruth a quedarse en Moab, pero Ruth se negó. Dijo: «A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Ruth dejó todo para seguir al Dios de Israel. Ruth y Noemí llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de cebada. Eran pobres, no tenían medios de apoyo. Entonces Ruth fue a los campos para recoger el grano dejado por los segadores. La ley de Moisés requería que los agricultores dejaran los bordes de sus campos sin cosechar. Los pobres podían recoger lo que quedaba. Ruth terminó en el campo de un hombre llamado Buz. Buz era un hombre rico. Era un pariente del difunto esposo de Noemí. Cuando Buz vio a Ruth, preguntó sobre ella. Sus trabajadores le dijeron que era la moabita que había regresado con Noemí.
habían escuchado sobre su lealtad. Buz habló amablemente con Ruth. Le dijo que se quedara en sus campos. Ordenó a sus trabajadores que la protegieran. Les dijo que dejaran caer deliberadamente grano extra para que ella lo recogiera. Ruth estaba asombrada por su bondad. Preguntó por qué encontraba tal favor. Buz respondió: «Me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo. Cómo dejaste a tu padre y madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que no conocías antes. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que recibas una rica recompensa del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Noemí se dio cuenta de que Booz era un pariente redentor. En la ley israelita existía un principio llamado la ley del pariente redentor. Si un hombre moría sin hijos, su hermano más cercano debía casarse con la viuda. El primer hijo de esa unión llevaría el nombre del difunto. Esto aseguraba que el nombre de la familia continuara. También protegía a la viuda de la pobreza. El pariente redentor también podía comprar de vuelta la propiedad que la familia había perdido. Podía pagar deudas. Podía liberar a miembros de la familia de la esclavitud. El pariente redentor debía cumplir 3 requisitos. Debía ser un pariente de sangre. Debía estar dispuesto a pagar el precio. Debía ser capaz de pagar el precio. Noemí instruyó a Ruth sobre cómo acercarse a Buz. Ruth obedeció. Fue a la era donde Buz estaba trabajando. Después de que él comió y bebió y se alegró su corazón, se acostó al final de un montón de grano. Ruth fue en secreto, descubrió sus pies y se acostó. A medianoche, Buz se despertó sobresaltado. Vio a una mujer a sus pies. Preguntó: «¿Quién eres?». Ruth respondió: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque eres un pariente redentor». Esto era una propuesta de matrimonio. El manto representaba protección y compromiso. Buz estaba encantado. Dijo: «El Señor te bendiga, hija mía. Has mostrado más bondad ahora que antes. No has ido tras hombres jóvenes, ya sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer de carácter noble». Pero había un problema. Buz explicó que había un pariente redentor más cercano. Ese hombre tenía el primer derecho de redención. Buz prometió que si ese hombre no cumplía con su deber, él lo haría. Al día siguiente, Buz fue a la puerta de la ciudad. El otro pariente redentor pasó. Buz planteó el asunto delante de los ancianos. El pariente redentor estaba dispuesto a comprar la propiedad de Noemí. Pero cuando Buz explicó que también debía casarse con Ruth, el hombre se echó atrás. Dijo: «No puedo redimirlo porque podría poner en peligro mi propia herencia. Redímelo tú mismo». En Israel, para confirmar una transacción, una parte se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Entonces, el pariente redentor se quitó la sandalia y se la dio a Buz. Buz declaró delante de todos que estaba comprando toda la propiedad de Noemí. También estaba adquiriendo a Ruth como su esposa. Los ancianos y todo el pueblo testificaron. Buz y Ruth se casaron. Tuvieron un hijo llamado Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Esto significa que Ruth, una mujer moabita, se convirtió en la bisabuela del rey David. También está en la línea genealógica de Jesús. Ahora bien, aquí está lo que hace que esta historia sea profundamente profética. Buz es un tipo de Cristo. Ruth es un tipo del creyente. Somos como Ruth. Estábamos fuera del pacto. Éramos extranjeros y extraños. No teníamos derecho a las promesas de Dios. Estábamos empobrecidos espiritualmente. Estábamos en bancarrota moral. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. Necesitábamos un pariente redentor,
Necesitábamos a alguien que cumpliera los 3 requisitos. Debía ser nuestro pariente de sangre. Debía estar dispuesto a pagar el precio. Debía ser capaz de pagar el precio. Jesús cumple todos los requisitos. Se convirtió en nuestro pariente de sangre a través de la encarnación. Tomó carne y sangre humanas para poder redimirnos. Hebreos 2:14 dice que compartió nuestra humanidad para que por su muerte pudiera destruir al que tiene el poder de la muerte. Jesús estaba dispuesto a pagar el precio. Nadie le quitó la vida. Él la entregó voluntariamente. Juan 10:18. Registra sus palabras: nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Jesús fue capaz de pagar el precio. El precio del pecado es la muerte. Jesús pagó ese precio en la cruz. Su sangre sin pecado fue suficiente para cubrir todo nuestro pecado. Dice que María se levantó y fue con prisa a la región montañosa de Judea. Cuando María entra a la casa y saluda a Isabel, algo asombroso sucede. El bebé en el vientre de Isabel salta de alegría. Isabel es llena del Espíritu Santo. Grita en voz alta: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Luego Isabel pregunta: ¿por qué se le concede este honor, que la madre de mi Señor venga a mí? Ahora bien, aquí está lo que la mayoría de la gente se pierde. Este pasaje está lleno de paralelos al Arca del Pacto. Lucas está usando lenguaje específico que los lectores judíos reconocerían inmediatamente. Veamos las conexiones una por una. Primero, María viaja a la región montañosa. El arca también viajó a la región montañosa cuando David la trajo de vuelta a Jerusalén en 2 Samuel 6. Segundo, el arca permaneció en la casa de Obed-Edom durante 3 meses. María permaneció con Isabel durante 3 meses. Tercero, cuando el arca se acercó, David preguntó: ¿cómo puede el arca del Señor venir a mí? Isabel pregunta: ¿cómo puede la madre de mi Señor venir a mí? Usa exactamente el mismo lenguaje. Cuarto, David saltó y bailó delante del arca. El bebé Juan saltó en el vientre de Isabel cuando María llegó. Quinto, la presencia del arca trajo bendición a la casa de Obed-Edom. Segundo de Samuel 6:11 dice que el Señor bendijo a Obed-Edom y toda su casa. La presencia de María trae bendición y el Espíritu Santo a Isabel. Sexto, la nube de gloria de Dios, llamada la Shejiná, cubría el arca con su sombra. Gabriel le dijo a María que el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. La misma palabra griega se usa en ambos contextos. Estos no son accidentes. Lucas está diciéndonos algo profundo. María se ha convertido en el nuevo arca del pacto. Ella lleva la presencia de Dios en su vientre. El arca antigua contenía las tablas de la ley. María lleva al que escribió la ley. El arca contenía maná, el pan del cielo. María lleva al que se llama a sí mismo el pan de vida. El arca contenía la vara de Aarón que había brotado, simbolizando el sacerdocio. María lleva al sumo sacerdote eterno. La gloria de Dios moraba sobre el arca. La plenitud de Dios mora en forma corporal en Jesús. María es el tabernáculo viviente. Es la portadora de Dios. Es el arca de la nueva alianza. Esta conexión es increíblemente hermosa. Muestra que Dios estaba preparando a su pueblo durante siglos para entender la encarnación. El arca era un objeto físico que contenía la presencia de Dios, pero era solo una sombra, era solo una imagen. El verdadero arca del pacto sería una persona. Sería Jesús, Dios mismo en carne humana. Y María sería el vaso que lo llevaría al mundo. Sería honrada por encima de todas las mujeres. No porque fuera Dios, sino porque Dios la eligió para este papel sagrado. Ahora, aquí está la parte que algunos encuentran controversial.
La veneración católica de María tiene sentido dentro de este contexto. Si María es el nuevo arca del pacto, entonces merece un honor tremendo. El arca fue tratada con el mayor cuidado. Fue considerada sagrada. Nadie podía tocarla casualmente. Era guardada y protegida. Los protestantes a veces se preocupan de que honrar a María sea adoración. Pero hay una diferencia entre honrar y adorar. El honor es apropiado. La adoración es solo para Dios. Sin embargo, entender que María es el arca viviente ayuda a explicar por qué los primeros cristianos la tenían en tan alta estima. Me gusta si esta conexión te voló la mente. ¿Alguna vez habías visto los paralelos entre María y el arca del pacto? ¿Alguna vez habías notado que Lucas usa el mismo lenguaje de 2 Samuel para describir la visita de María a Isabel? La mayoría de los lectores modernos pierden esto porque no conocen el Antiguo Testamento lo suficientemente bien. Pero los lectores judíos originales lo habrían captado inmediatamente. Habrían visto las conexiones. Habrían entendido que Lucas estaba declarando algo audaz. Estaba diciendo que la presencia de Dios había vuelto a Israel. Estaba diciendo que la gloria que una vez llenó el tabernáculo ahora llenaba el vientre de María. Piensa en cuán asombroso es esto. Dios no se quedó en el cielo gritando instrucciones. No envió solo mensajes. Él vino, se hizo humano, se encerró en carne y sangre. El Dios infinito se hizo finito. El Dios eterno entró al tiempo. El Dios todopoderoso se hizo vulnerable. Y todo comenzó en el vientre de una adolescente virgen en Nazaret. María llevó al Creador del universo durante 9 meses. Lo sintió moverse dentro de ella. Lo amamantó. Le cambió los pañales. Le enseñó a caminar. Crió a Dios. Ese pensamiento debería dejarte sin aliento. Pero la historia se vuelve aún más profunda. Lo que viene después muestra que Dios ha estado escribiendo esta narrativa desde el principio mismo. Chapter 4. El Cordero, que siempre estuvo allí. Génesis 22 contiene una de las historias más perturbadoras de la Biblia. Dios le dice a Abraham que tome a su hijo Isaac al monte Moría y lo ofrezca como holocausto. Isaac es el hijo prometido. Abraham esperó 25 años por él. Sara era estéril y anciana cuando Isaac nació. Este niño lleva todas las promesas de Dios. A través de Isaac, Abraham se convertiría en padre de muchas naciones. A través de Isaac, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Ahora Dios está pidiendo que Abraham lo mate. No tiene sentido. Parece cruel. Parece contradecir todo lo que Dios ha prometido. Pero Abraham obedece. Se levanta temprano en la mañana. Ensilla su burro. Toma a 2 sirvientes y a Isaac. Corta leña para el holocausto. Viajan durante 3 días hacia el lugar que Dios había indicado. Cuando ven la montaña a la distancia, Abraham deja a los sirvientes atrás. Les dice que él e Isaac adorarán y luego volverán. Nota eso. Abraham dice, volveremos. Plural. De alguna manera, Abraham cree que él e Isaac regresarán vivos. Hebreos 11:19 explica que Abraham razonó que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos. Abraham confiaba en que las promesas de Dios se cumplirían sin importar qué. Abraham e Isaac suben la montaña juntos. Isaac lleva la leña. Abraham lleva el fuego y el cuchillo. Entonces Isaac hace la pregunta que debe haber destrozado el corazón de Abraham. Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham responde algo profundo. Dice Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham cree que Dios traerá un cordero. Cree que Dios resolverá este problema imposible. No sabe cómo. Solo confía en que Dios lo hará.
y ambos continúan subiendo juntos. Llegan al lugar. Abraham construye un altar, apila la leña, ata a Isaac, lo coloca sobre el altar encima de la leña. Isaac no está luchando. Isaac es probablemente un adulto joven en este punto. Podría resistirse fácilmente, pero se somete voluntariamente. Abraham extiende su mano, toma el cuchillo, está a punto de matar a su hijo. Entonces una voz del cielo grita: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho, no le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levanta la vista. Ve un carnero atrapado por sus cuernos en un matorral. Dios ha provisto. Abraham toma el carnero y lo ofrece como holocausto en lugar de Isaac. Abraham llama al lugar Jehová Jirá, que significa el Señor proveerá. El ángel del Señor llama a Abraham desde el cielo una segunda vez. Repite todas las promesas. Debido a que Abraham obedeció, sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas. Poseerán las ciudades de sus enemigos. A través de su descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Esta historia es inquietante, pero está llena de significado profético. Primero, considera el lugar. Monte Moria. Este no es solo cualquier montaña. 2 Crónicas 3:1 nos dice que Salomón construyó el templo en el Monte Moria. La tradición judía identifica el Monte Moria con el monte del templo en Jerusalén. Y justo fuera de Jerusalén está el Gólgota, donde Jesús fue crucificado. Abraham llevó a Isaac al lugar exacto donde Dios entregaría a su propio hijo siglos después. No es coincidencia, es diseño intencional. Dios estaba escribiendo una historia a través del tiempo. Cada evento prepara el escenario para el siguiente. Segundo, considera los paralelos entre Isaac y Jesús. Isaac fue el hijo prometido. Jesús fue el hijo prometido. Isaac fue el hijo único de Abraham con Sara. Jesús es el hijo unigénito de Dios. Isaac llevó la leña para su propio sacrificio. Jesús llevó la cruz para su propio sacrificio. Isaac se sometió voluntariamente. Jesús se sometió voluntariamente. Ninguno de ellos fue forzado. Isaac probablemente podría haber huido. Jesús definitivamente podría haber huido. Pero ambos confiaron en sus padres. Ambos se entregaron al plan. Tercero, considera el carnero. Apareció exactamente cuando se necesitaba. Abraham dijo que Dios proveería un cordero. Dios proveyó un carnero atrapado en los espinos. El carnero murió en lugar de Isaac. Este es el primer ejemplo claro de sacrificio sustitutivo en las Escrituras. El inocente muere en lugar del culpable. El cordero proporcionado toma el lugar del hijo amado. Esto se convierte en el patrón para todo el sistema de sacrificios en Israel. Los animales mueren en lugar de los pecadores. La sangre se derrama para cubrir el pecado. Pero estos sacrificios eran solo sombras. Apuntaban hacia adelante al sacrificio final. Juan el Bautista vio esto claramente. Cuando vio a Jesús acercándose al río Jordán, Juan declaró: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan no dijo: «He aquí un buen maestro». No dijo: «He aquí un profeta poderoso». Dijo: «He aquí el Cordero». Juan entendió que Jesús era el cumplimiento de todos los corderos sacrificados en todos los altares a través de toda la historia. Jesús era el cordero al que cada otro cordero había estado apuntando. Él era el carnero atrapado en los espinos. Él era la provisión de Dios para la humanidad culpable. Comparte este video si estás comenzando a ver cuán profundamente conectadas están estas historias. Cuán imposible es que sean accidentes. Cuán claramente apuntan hacia una mente maestra orquestando eventos a través de los siglos.
Abraham no sabía que estaba actuando una profecía. Solo sabía que confiaba en Dios. Solo sabía que Dios había dicho que proveería. Y Dios proveyó. Dios siempre provee. Dios proveyó un carnero para Abraham. Dios proveyó un cordero para nosotros. Ese cordero es Jesús. Él es el sacrificio sustitutivo final. Él es el que murió en tu lugar. Él es el cumplimiento de la promesa hecha en el monte Moriah. Pero hay otra capa aquí que la mayoría de la gente pierde. Abraham le dijo a Isaac que Dios proveería un cordero, pero Dios proveyó un carnero. ¿Dónde está el cordero? La respuesta es que el cordero todavía estaba por venir. El carnero salvó a Isaac ese día, pero el cordero salvaría al mundo siglos después. Abraham profetizó sin saber completamente lo que estaba diciendo. Declaró: el Señor proveerá, y lo hizo. Dios proveyó a su propio Hijo. El Padre no detuvo el cuchillo cuando se trató de Jesús. No hubo carnero en un matorral para Jesús. Jesús fue el carnero. Jesús fue el cordero. Jesús fue todo. Y todo sucedió en la misma montaña donde Abraham levantó su cuchillo 2000 años antes. Eso no es coincidencia. Eso es diseño divino. Chapter 5. La torre caída y el fuego restaurador. Génesis 11 cuenta la historia de la Torre de Babel. Después del diluvio, la humanidad se estableció en la tierra de Sinar. Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras. Las personas dijeron: vamos, hagámonos ladrillos y cosámoslos completamente. Usaron ladrillo en lugar de piedra y betún como mortero. Entonces dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. La Escritura revela que esto no era simplemente un proyecto de construcción ambicioso. Era rebelión. Era un intento de alcanzar a Dios por esfuerzo humano. Era humanidad tratando de hacerse un nombre sin Dios. Dios bajó para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo. Dios dijo: he aquí, son un solo pueblo, y todos tienen el mismo idioma. Esto es solo el comienzo de lo que harán. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Por lo tanto, vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el habla de su prójimo. Entonces, el Señor los dispersó desde allí, sobre la faz de toda la tierra. Dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el idioma de toda la tierra. Esta historia a menudo se enseña como un cuento moral sobre el orgullo humano, pero es más que eso. Es sobre división, es sobre separación, es sobre comunicación rota. Antes de Babel, la humanidad estaba unida por el lenguaje. Podían trabajar juntos, podían compartir ideas, podían construir cosas increíbles, pero su unidad se usó para el mal, se usó para la rebelión. Entonces Dios introdujo confusión. Ahora la gente no podía entenderse, no podían cooperar, no podían construir su torre al cielo. Fueron esparcidos por toda la tierra, divididos por el idioma, separados por la incomprensión. La consecuencia de Babel resonó a través de la historia. Las naciones se desarrollaron con diferentes idiomas. Las culturas se volvieron aisladas unas de otras. Las barreras de comunicación crearon desconfianza y conflicto. La humanidad estaba fragmentada. El sueño de unidad parecía imposible. Dios mismo había introducido la división como juicio. ¿Cómo podría revertirse alguna vez? La respuesta vendría 2000 años después en Jerusalén, durante la fiesta de Pentecostés. Hechos 2 registra el evento. Jesús había resucitado de entre los muertos 40 días antes. Había pasado ese tiempo enseñando a sus discípulos. Luego ascendió al cielo delante de sus ojos. Les dijo que esperaran en Jerusalén
hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Los discípulos obedecieron. Se reunieron en una habitación del piso superior. Había alrededor de 120 creyentes. Pasaron su tiempo orando y esperando. Entonces llegó el día de Pentecostés. De repente, vino del cielo un ruido como de un viento fuerte que soplaba. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Lenguas como de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora había judíos devotos de todas las naciones viviendo en Jerusalén. Cuando escucharon este sonido, se reunió una multitud. Estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Estaban asombrados y maravillados. La multitud dijo: ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en nuestro idioma nativo? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las partes de Libia cerca de Cirene, visitantes de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos. Se decían unos a otros qué significa esto, pero algunos se burlaban y decían: están llenos de vino nuevo. Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y les habló. Declaró que no estaban borrachos como suponían. Solo era la tercera hora del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En los últimos días, Dios dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pedro luego predicó sobre Jesús. Explicó cómo Jesús fue crucificado y resucitado. Declaró que Dios ha hecho a este Jesús, a quien crucificaron tanto Señor como Cristo. La multitud fue cortada al corazón. Preguntaron: ¿qué debemos hacer? Pedro respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alrededor de 3,000 personas fueron bautizadas ese día. Ahora bien, aquí está la conexión que la mayoría de la gente pierde. Pentecostés es Babel al revés. En Babel, Dios confundió los idiomas y dispersó a las personas. En Pentecostés, el Espíritu Santo permitió a las personas entenderse entre sí a pesar de diferentes idiomas. En Babel, la gente intentó alcanzar el cielo por su propio poder. En Pentecostés, el cielo bajó a las personas en el poder del Espíritu. En Babel, Dios juzgó la rebelión con separación. En Pentecostés, Dios ofreció redención a través de la unidad. Babel causó división. Pentecostés comenzó la reunión. Babel dispersó a las naciones. Pentecostés comenzó a traerlas de vuelta juntas. El fuego que descendió en Pentecostés no era solo una pantalla dramática. Era un signo de purificación. Era un signo de presencia. Era un signo de poder. El fuego recordaba a la zarza ardiente donde Dios se le apareció a Moisés. Recordaba la columna de fuego que guió a Israel a través del desierto. Recordaba el fuego que cayó en el altar cuando Salomón dedicó el templo. Dios estaba marcando a su pueblo. Los estaba llenando con su presencia. Los estaba empoderando para su misión. Comenta si esta conexión entre Babel y Pentecostés es nueva para ti. La mayoría de las personas nunca han pensado en Pentecostés como una reversión de Babel, pero cuando ves el patrón, tiene sentido perfecto. Dios no solo estaba haciendo algo nuevo en Pentecostés, estaba deshaciendo algo antiguo, estaba sanando una brecha que se había abierto en Génesis 11, estaba comenzando a reunir a la humanidad dividida bajo un Señor, una fe, un bautismo, y lo estaba haciendo a través de Jesús.
a través del Espíritu enviado en el nombre de Jesús, a través del mensaje sobre Jesús predicado en cada idioma. Jesús es el punto de reunión. Él es el que reúne a las naciones dispersas. Él es el que hace posible la verdadera unidad. Y todo comenzó en Pentecostés con lenguas de fuego y el don de lenguas. Pero esta historia de reunir y unificar va aún más profundo cuando miramos a una figura misteriosa que aparece en Génesis sin explicación. Chapter 6. El rey sin genealogía. Génesis 14 presenta a uno de los personajes más misteriosos de la Biblia. Abraham acaba de rescatar a su sobrino Lot de reyes invasores. Está regresando de la batalla. Entonces aparece un hombre llamado Melquisedec. Génesis 14:18 dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Trajo pan y vino a Abraham. Bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Entonces Abraham le dio a Melquisedec un diezmo de todo. Eso es todo. Melquisedec aparece de la nada. No se da genealogía. No se explica cómo se convirtió en rey o sacerdote. No se menciona su nacimiento o muerte. Bendice a Abraham. Abraham le da un diezmo. Luego Melquisedec desaparece de la narrativa. No vuelve a aparecer en Génesis. No se menciona en Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio. Hay un largo silencio. Luego, de repente, aparece en el Salmo 110. David escribe: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego el versículo 4 dice: El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué David está hablando de Melquisedec 1000 años después de Abraham? ¿Quién es este misterioso rey sacerdote? ¿Y qué significa ser sacerdote según el orden de Melquisedec? Estas preguntas desconcertaron a los estudiosos judíos durante siglos. Tenían el sistema levítico. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Los sumos sacerdotes descendían de Aarón. Su genealogía era meticulosamente registrada. Pero aquí está este Melquisedec, que no es levita. Es anterior a Leví por generaciones. Sin embargo, es llamado sacerdote del Dios Altísimo. Y es mayor que Abraham, porque Abraham le dio un diezmo. Y el que recibe el diezmo es mayor que el que lo da. El libro de Hebreos finalmente explica el misterio. El autor está argumentando que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero hay un problema. Jesús vino de la tribu de Judá. Judá no era una tribu sacerdotal. Nadie de Judá había servido jamás en el altar. Entonces, ¿cómo puede Jesús ser sacerdote? La respuesta está en Melquisedec. Jesús no es sacerdote según el orden de Aarón, es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio levítico. Hebreos 7 explica esto en detalle. Melquisedec significa rey de justicia. Rey de Salem significa rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora bien, el autor no está diciendo que Melquisedec era literalmente eterno. Está diciendo que el registro bíblico no da su genealogía, no registra su nacimiento o muerte. En las Escrituras aparece sin origen y sin fin. Esto lo hace un tipo perfecto de Cristo. Jesús no tiene principio ni fin. Jesús no deriva su sacerdocio de su genealogía humana. Su sacerdocio viene de su naturaleza eterna. El argumento continúa. Leví, el padre de la tribu sacerdotal, era el bisnieto de Abraham. Cuando Abraham dio un diezmo a Melquisedec, Leví todavía estaba en los lomos de su antepasado.
Por lo tanto, Leví dio un diezmo a Melquisedec a través de Abraham. Esto significa que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio levítico. El mayor bendice al menor. El mayor recibe diezmos del menor. Melquisedec bendijo a Abraham. Por lo tanto, Melquisedec es mayor. Si el sacerdocio levítico